Dicen que cuando alguien se va, el ruido que deja es ensordecedor. Los recuerdos gritan, las preguntas no dejan dormir, y cada pensamiento parece una batalla contra lo inevitable. Así estaba ella, entre la confusión y la ausencia. Pero, un día, sin anunciarlo, decidió callar. No por orgullo, ni por venganza. Simplemente entendió que había algo más poderoso que cualquier palabra: el silencio. Ese fue el principio de su transformación. No un cambio instantáneo, sino un despertar lento, casi invisible, como el amanecer que disuelve la noche sin hacer ruido. Al principio, su silencio dolía. Había un impulso constante por explicar, por justificar, por hacer entender al otro lo que sentía. Pero con el tiempo descubrió que no había nada que explicar. Que quien realmente te valora, te comprende incluso cuando no hablas. El silencio se convirtió en su refugio. En ese espacio, dejó de buscar respuestas afuera y empezó a encontrarlas dentro. Se dio cuenta de que mientras intentaba ser escuchada por quien no quería oír, había dejado de escuchar su propia voz. Y cuando por fin la escuchó, comprendió algo esencial. No necesitas demostrar tu valor a nadie. En un mundo que idolatra la inmediatez, guardar silencio es un acto revolucionario. Todos quieren ser escuchados, todos quieren tener la última palabra, pero pocos entienden el poder de la pausa. Ella, en cambio, decidió retirarse con elegancia. No para desaparecer, sino para reconstruirse. No para rendirse, sino para renacer. Mientras el otro esperaba una reacción, una súplica, una explicación, un reclamo, ella eligió la calma. No respondió, no insistió, no corrió detrás de lo que se alejaba. Y ahí, en esa aparente quietud, comenzó su fuerza. Porque el silencio tiene una forma peculiar de actuar. Primero desconcierta, luego inquieta y finalmente revela quién tiene el control. Los días pasaron. El otro lado empezó a sentir la ausencia. No la ausencia del cuerpo, sino la del alma que ya no estaba disponible. El silencio, como un espejo invisible, comenzó a devolver todo lo que el otro había hecho. En cada mensaje no respondido, en cada espacio vacío, se reflejaba su indiferencia pasada. La balanza se invertía sin que ella dijera una sola palabra. Y es que el silencio no es vacío, es contenido. No es pasividad, es sabiduría. A veces, hablar es debilidad, una forma de querer forzar lo que ya se rompió. En cambio, callar es un gesto de poder. Es decir, no necesito convencerte de nada. Sé quién soy. Con el tiempo, empezó a disfrutar esa nueva compañía, la suya. Se redescubrió en la quietud, en los pequeños rituales del día. El café de la mañana, el sonido de la lluvia, los paseos sin destino. Cada momento se volvió una meditación. Y poco a poco, la herida que antes ardía se convirtió en cicatriz. Una cicatriz que no escondía, porque era prueba de crecimiento, no de derrota. El silencio también le mostró la verdad sobre el otro. Comprendió que muchos solo valoran tu presencia cuando sienten tu ausencia. Que algunos no entienden lo que tenían hasta que ya no pueden acceder a ti. Pero ella no buscaba provocar ese efecto. Simplemente había aprendido que no podía sanar donde la herían, ni florecer donde no la regaban. La primera vez que él intentó contactarla de nuevo, fue con un mensaje simple: ¿estás bien? Y aunque su corazón se aceleró, no respondió. No por frialdad, sino porque entendió que no tenía que abrir puertas que el tiempo ya había cerrado. Su silencio era su frontera, un límite que no se imponía desde el orgullo, sino desde el respeto propio. Él, por su parte, empezó a sentir el peso de la distancia. Al principio lo tomó como un juego, una estrategia, pero pronto se dio cuenta de que algo había cambiado. Ella ya no era la misma. Su silencio ya no pedía, no esperaba, no reclamaba. Era un silencio que emanaba paz, no carencia. Y eso, más que cualquier palabra, comenzó a inquietarlo. Porque cuando alguien se acostumbra a tu presencia constante y de pronto ya no estás disponible, el vacío se vuelve espejo. Y en ese reflejo, él empezó a ver lo que había perdido. Una mujer que dio todo, una mujer que ahora ya no necesita dar más. El silencio, entonces, se volvió su respuesta más poderosa. No necesitó explicar su valor, lo mostró al retirarse. No tuvo que probar su fortaleza, la demostró al mantenerse firme. En ese silencio, el otro comenzó a comprender que la indiferencia no era frialdad, sino libertad. Que su ausencia era una declaración: ya no estoy dispuesta a sufrir por lo que no me pertenece. Y en ese punto,
Ella entendió algo que cambiaría su vida. El silencio no solo cura, también enseña. Te enseña quién merece quedarse y quién solo estaba ahí por costumbre. Te enseña que no necesitas ruido para ser escuchada, ni lucha para ser valorada. Que a veces, el mayor acto de amor propio es simplemente alejarte en silencio. Porque cuando eliges el silencio, eliges tu paz. Y cuando eliges tu paz, el universo comienza a reorganizarlo todo para que nada vuelva a perturbarla. Esa fue su primera lección, que el silencio no es la ausencia de comunicación, sino la presencia de conciencia. Que quien aprende a callar, aprende también a ver lo que es real, lo que duele y lo que merece quedarse. Y aunque al principio parecía una despedida, el silencio fue, en realidad, el principio de su regreso a sí misma. El inicio de un nuevo ciclo donde ya no necesitaba ser comprendida, porque por fin se comprendía a sí misma. Y ahí, en esa quietud profunda, nació algo nuevo, el poder de no reaccionar. El poder de permanecer en calma cuando todo afuera exige una respuesta. Ese fue el verdadero comienzo, cuando entendió que el silencio, bien usado, no separa, eleva. No destruye, transforma. Y no apaga, sino que da voz al alma que, por fin, aprendió a escucharse. Después de abrazar el silencio, algo comenzó a cambiar en su interior. Al principio era solo una sensación sutil, una calma desconocida que poco a poco se instalaba en su pecho. Ya no sentía la urgencia de escribir, de preguntar, de saber. Había comprendido que el amor no se mide por la cantidad de mensajes, sino por la paz que deja cuando la otra persona no está. Y en esa nueva paz, descubrió algo aún más profundo, el desapego. El silencio le había enseñado a no reaccionar, pero el desapego le enseñó a no depender. Aprendió que el verdadero amor, hacia otro o hacia uno mismo, no se aferra, no exige, no necesita control. Se limita a ser. Cuando uno comprende esto, el dolor de perder se transforma en la gratitud de haber vivido. Durante mucho tiempo, ella había creído que amar era sinónimo de permanecer, que si se iba, demostraba debilidad. Pero el desapego le mostró lo contrario. A veces irse es la forma más pura de amor. Porque cuando eliges marcharte, no huyes del otro, te rescatas a ti. Cada día que pasaba sin buscar, sin insistir, se sentía más ligera. Ya no llevaba el peso de las expectativas ni la carga de los recuerdos. Comprendió que nada que esté destinado a ti necesita ser forzado, que lo que es tuyo fluye, y lo que no, se disuelve. Y ese simple entendimiento cambió su energía por completo. El mundo comenzó a responderle distinto. Su entorno, su cuerpo, incluso su mirada. Las personas notaban algo diferente en ella, una serenidad que antes no tenía. No era indiferencia, era presencia. Había dejado de luchar contra la corriente y, por primera vez, se dejaba llevar. El desapego no nació de la frialdad, sino de la comprensión. Comprendió que no podía controlar lo que sentían los demás, ni podía convencer a nadie de quedarse. Lo único que podía hacer era mantenerse fiel a sí misma. Esa fue su nueva forma de amar, sin cadenas, sin exigencias, sin miedo. Y, curiosamente, fue cuando soltó, cuando el otro comenzó a volver. Primero con pequeños gestos, un ¿cómo estás?, una historia vista, una canción enviada. Pero ella ya no esperaba esas señales. No porque no le importaran, sino porque ya no las necesitaba para sentirse en paz. Su valor ya no dependía de ser recordada, sino de haberse recordado a sí misma. El desapego también enseñó el poder de la distancia emocional. Antes, todo lo que él hacía la afectaba. Una palabra, una ausencia, un silencio. Ahora, nada de eso tenía el mismo peso. Había aprendido a observar sin reaccionar, a sentir sin quedar atrapada. Descubrió que la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en no ser gobernada por lo que sientes. Fue entonces cuando comprendió que el amor no debe doler para ser real, que el sufrimiento no es prueba de intensidad, sino de apego. Y en ese descubrimiento, algo dentro de ella se rompió, pero de una forma bella. El ego que necesitaba controlar, el miedo a perder, la ilusión de pertenencia. Todo eso comenzó a caer como hojas en otoño. Y mientras todo eso moría, algo más nacía, la libertad. Una libertad suave, silenciosa, que no gritaba independencia, sino que respiraba calma. Ya no era esclava de los por qué ni de los que pasará. Vivía el presente sin temor, porque había aprendido que el futuro no se puede controlar,
pero si se puede recibir en paz. El desapego no la volvió fría, sino consciente. Le dio la capacidad de mirar atrás sin rencor, de mirar adelante sin ansiedad y de mirar dentro sin miedo. Se dio cuenta de que cuando no necesitas retener a nadie, es cuando realmente puedes amar. Porque el amor sin apego no encierra, acompaña. No exige, respeta. No domina, libera. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasó por un lugar que antes evitaba, aquel café donde solían encontrarse. Entró, pidió su bebida favorita y se sentó junto a la ventana. Miró el mismo paisaje, pero con otros ojos. Todo estaba igual, excepto ella. Ya no sentía ese vacío. Había llenado su vida de nuevas cosas, de silencio, de lecturas, de paz. Y comprendió que el verdadero cierre no lo da una conversación, sino la aceptación. El amor que no pudo sostenerse no fue un fracaso, fue una lección. Una lección que la preparó para amarse mejor, para no mendigar atención, para no rogar por migajas. Aprendió que no hay mayor poder que soltar sin odio y seguir adelante sin necesidad de que el otro entienda. Porque el entendimiento que realmente sana no viene del otro, viene de dentro. El desapego, entonces, se volvió una forma de amor propio. No significaba dejar de sentir, sino dejar de sufrir por lo que no puede ser. Era un equilibrio entre el corazón y la razón, entre el deseo y la paz. Y mientras más se alejaba del ruido, más escuchaba su verdad. Poco a poco, su historia con él se fue desvaneciendo, no como una herida que se borra, sino como una melodía que termina y deja un eco suave. No necesitaba borrar el pasado para seguir adelante. Solo necesitaba no vivir más en él. Así descubrió que el silencio que había aprendido en la primera etapa no era solo un acto de contención, sino la puerta hacia el desapego. Y el desapego, a su vez, era la llave hacia una libertad interior que no depende de nadie. En esa libertad, comprendió que la ausencia del otro ya no dolía, porque había llenado su vida de sí misma. Ya no esperaba que volvieran, porque entendió que algunas personas solo llegan para despertarte, no para quedarse. Y fue ahí, justo en ese punto de equilibrio, donde su silencio se transformó en paz, y su desapego en amor. Porque amar, al final, no es retener. Es permitir que todo sea como debe ser, incluso cuando eso significa soltar. Con el tiempo, su silencio y su desapego comenzaron a proyectar algo que ni ella misma buscaba. Una calma tan profunda que desarmaba. Era el tipo de serenidad que no se puede fingir, la que solo nace después de haber sobrevivido a una tormenta interior y haber aprendido a bailar bajo la lluvia. Su mirada había cambiado. Ya no buscaba, no exigía, no esperaba. Simplemente observaba. Y esa quietud, esa energía tranquila, empezó a tener un efecto inesperado en quienes la rodeaban, especialmente en él. Porque el ser humano, por naturaleza, teme perder el control. Y cuando alguien que antes reaccionaba deja de hacerlo, cuando quien solía explicar decide callar, cuando quien solía quedarse elige marcharse sin drama, eso confunde. Despierta curiosidad, incomodidad y, a veces, culpa. Él empezó a sentir todo eso. No entendía qué había pasado. Estaba acostumbrado a su presencia constante, a su disponibilidad, a su atención incondicional. Pero ahora, el silencio había ocupado el espacio donde antes había palabras. Esa calma no era indiferencia, era dominio. No de los demás, sino de sí misma. Había aprendido a no ser prisionera de sus emociones. Ya no se dejaba arrastrar por la ansiedad de ser comprendida, ni por el miedo a ser olvidada. Entendió que la paz no se encuentra en lo que controlas, sino en lo que aceptas. Y ella había aceptado que no todo se puede salvar, que algunas historias se terminan incluso cuando todavía hay amor. Mientras tanto, él comenzó a revivir momentos, a recordar gestos, a valorar detalles que antes daba por sentados. Porque el silencio tiene esa magia, amplifica lo que antes pasaba desapercibido. En cada ausencia suya, él encontraba un eco del pasado. El café sin conversación, la noche sin mensaje, el día sin su voz, todo eso se convertía en espejos que reflejaban lo que había perdido. Y en medio de esa ausencia, por primera vez, comenzó a escuchar el sonido más incómodo de todos, su propia conciencia. Ella, por su parte, ya no buscaba justicia emocional. Había dejado atrás la necesidad de que él entendiera cuánto había dolido su indiferencia, porque comprendió que la comprensión forzada no sana, solo desgasta. En cambio, su nueva forma de sanar era más silenciosa,
consistía en mirarse con ternura y agradecerse por haber tenido el valor de soltar. Esa calma se extendió a todos los ámbitos de su vida. Comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas, sin la constante necesidad de compartirlo. Se dio cuenta de que el mundo no necesitaba saber cada paso de su evolución, porque el verdadero crecimiento ocurre en silencio. En lugar de hablar de su cambio, lo encarnaba. En lugar de explicar su paz, la irradiaba. Y la gente lo notaba. Donde antes había una mujer ansiosa, ahora había una mujer centrada. Donde antes había dudas, ahora había claridad. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a no buscar la perfección. Había aprendido a no pelear con lo que no dependía de ella. En los días en que el recuerdo la visitaba, ya no luchaba contra él. Lo dejaba venir y luego lo dejaba ir. Entendió que sanar no significa olvidar, sino aprender a mirar sin dolor. Así, cada recuerdo se volvió una lección. Cada herida, una marca de sabiduría. Cada silencio, una oración sin palabras. Mientras tanto, él comenzó a sentir el vacío que deja la paz ajena cuando uno aún vive en el ruido. Intentó provocar una reacción, despertar la atención que antes era suya. Pero ella ya no respondía desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque cuando alguien que amabas ya no necesita responderte, entiendes que perdiste algo más que su amor. Perdiste su acceso. Ella había comprendido un principio que los estoicos conocían bien. El poder no está en dominar al otro, sino en dominarte a ti mismo. Y esa era su nueva fortaleza. No se trataba de demostrar frialdad, sino de mantener su equilibrio incluso en medio de la incertidumbre. Era una calma que no se rompía ante la provocación, una serenidad que no dependía del entorno. Su vida empezó a alinearse con esa energía. Personas nuevas aparecieron, oportunidades que antes no veía comenzaron a florecer. Porque cuando dejas espacio al silencio y sueltas el ruido emocional, el universo lo llena con claridad. Y ella ya no buscaba llenar vacíos con personas, sino con propósito. En esa nueva etapa, comprendió algo que el dolor no le había permitido ver, que a veces perder a alguien es el empujón que necesitabas para encontrarte a ti, que el silencio no fue castigo, sino protección, y que esa calma que tanto desconcierta a los demás, en realidad es la manifestación de tu poder interior. Una tarde, mientras caminaba por la playa, escuchó el sonido del mar. Las olas rompían con fuerza, pero cada vez regresaban al mismo punto. Entonces lo entendió. Así había sido su proceso. Había chocado contra sus emociones una y otra vez, hasta que aprendió a fluir con ellas. La calma no vino de escapar del ruido, sino de aprender a convivir con él sin perder su centro. Ya no temía el silencio. Lo amaba, porque en él se había reencontrado con su esencia. Descubrió que la verdadera paz no se encuentra en lo externo, sino en ese espacio interior donde nada falta y nada sobra. Y fue en ese punto donde comprendió que su poder no radicaba en hacer que el otro volviera, sino en no necesitar que lo hiciera. Porque cuando alcanzas ese nivel de calma, todo cambia. Ya no ruegas por atención, no mendigas afecto, no persigues lo que se aleja. Simplemente fluyes. Y en esa fluidez, atraes lo que vibra en tu misma frecuencia. Personas en paz, conexiones reales, amor sin ansiedad. Así, su silencio y su desapego se transformaron en algo más grande, en una calma que no solo desconcertaba al otro, sino que también lo inspiraba, porque el verdadero cambio no se grita, se transmite. Y ella, sin decir una palabra, se había convertido en prueba viviente de ello. Y fue en ese momento, justo cuando su silencio ya no dolía, cuando su desapego ya no pesaba, y su calma ya no necesitaba explicación, que la vida empezó a devolverle todo lo que alguna vez pensó haber perdido. Pero ahora, desde otro lugar, desde la paz. Con el paso del tiempo, aquella calma que había nacido del silencio comenzó a transformarse en algo más profundo, en una fuerza invisible, una energía que emanaba sin esfuerzo. Ya no era solo serenidad, era poder. Un poder tranquilo, silencioso, pero inquebrantable. Ella había entendido que el verdadero desapego no significa no sentir, sino sentirlo todo sin que nada te controle. Había aprendido a mirar el pasado sin nostalgia, a observar sus emociones sin juicio, y sobre todo, a no permitir que lo que no podía cambiar le robara la paz. Ese aprendizaje no fue fácil. Vino acompañado de noches de reflexión, lágrimas contenidas y largas conversaciones consigo misma.
Pero cada momento de dolor había sido necesario para fortalecer su espíritu. Porque el desapego no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso lento, lleno de recaídas, donde el alma se enfrenta a sus propias sombras. Ella lo sabía bien. Había momentos en los que el recuerdo todavía la visitaba, intentando arrastrarla de nuevo a la melancolía. Pero ahora, en lugar de resistirse, lo observaba con compasión. Sabía que cada pensamiento que aparecía era una oportunidad para reafirmar su libertad emocional. Mientras tanto, él seguía intentando descifrarla. No entendía cómo alguien que alguna vez fue tan entregada podía ahora mostrarse tan serena, tan distante, sin rencor ni tristeza. En su mente, esa calma parecía frialdad, pero en realidad era madurez. Era la comprensión de que no se puede retener lo que no desea quedarse. Y ahí estaba la verdadera fuerza del desapego, en permitir que la vida siga su curso sin luchar contra lo inevitable. Ella ya no buscaba finales felices, buscaba paz en cualquier final. Entendió que no todas las personas están destinadas a quedarse, pero todas llegan con un propósito: enseñarte algo sobre ti mismo. Y cuando esa enseñanza se completa, aferrarse solo genera sufrimiento. Fue en esa aceptación donde encontró libertad. Ya no temía perder, porque había comprendido que nadie puede quitarte lo que realmente te pertenece. Lo que está alineado contigo, permanece. Lo que no, se va. Y en ambos casos, está bien. A medida que su energía cambiaba, también cambiaba su entorno. Personas que vibraban en la vieja frecuencia, de drama, necesidad o dependencia, comenzaron a desaparecer de su vida. No porque las rechazara, sino porque su nueva calma simplemente no resonaba con el ruido de los demás. En su lugar, empezaron a llegar almas más conscientes, personas que entendían la belleza del silencio, la importancia de la presencia y el valor de una conexión sin expectativas. Ese nuevo equilibrio también se reflejaba en su manera de actuar. Antes, necesitaba explicarse, justificar sus emociones o defender su punto de vista. Ahora, simplemente actuaba en coherencia con su paz. Si algo no le aportaba tranquilidad, se alejaba sin culpa. Si algo no resonaba con su propósito, decía no sin miedo. Su vida se volvió un acto constante de elección consciente. Y esa coherencia se sentía. Cada vez que entraba a un lugar, su energía se percibía diferente. No era superioridad, era estabilidad. La gente se sentía atraída por su serenidad, sin saber exactamente por qué. Algunos la admiraban, otros se sentían desafiados por su calma. Porque cuando una persona ya no busca aprobación, su sola presencia se vuelve incómoda para quienes aún dependen de ella. En el fondo, él lo sabía. Sentía que ya no tenía poder sobre ella, que su silencio no era vacío, sino plenitud. Intentó reconectar, revivir conversaciones, reabrir puertas. Pero cada intento caía en el mismo abismo. Ella ya no era la misma. No porque se hubiera endurecido, sino porque había sanado. Su amor propio se había convertido en su refugio. Ya no necesitaba que nadie validara su valor, porque lo había encontrado dentro. Y esa certeza era su escudo. Cuando comprendió que el amor más importante es el que te das a ti mismo, dejó de conformarse con migajas emocionales. Dejó de perseguir promesas vacías. Eligió su paz una y otra vez. El desapego. Entonces, dejó de ser un mecanismo de defensa y se convirtió en un arte. El arte de soltar con amor. El arte de dejar ir sin rencor. El arte de cerrar ciclos con gratitud, incluso cuando dolían. Y así, donde antes había ansiedad, ahora había quietud. Donde antes había carencia, ahora había abundancia. Una tarde, mientras meditaba frente a la ventana, comprendió algo esencial. La vida siempre te pondrá en situaciones donde tendrás que elegir entre tu paz y tu ego. Antes, habría elegido demostrar algo, ganar una conversación, o tener la última palabra. Ahora solo elegía su calma. Y esa elección, repetida una y otra vez, fue lo que cambió su destino. Porque cuando eliges la paz por encima del orgullo, el universo empieza a conspirar a tu favor. Las cosas comienzan a fluir, las heridas dejan de doler, y el futuro ya no asusta. Y eso era lo que estaba ocurriendo con ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo tenía sentido. Ya no necesitaba que él la entendiera, ni que el mundo reconociera su transformación. Su recompensa era interna, la sensación de estar completa. Y esa completitud la volvía magnética. Su silencio no era ausencia, era presencia. Su desapego no era frialdad,
era claridad. Y su calma no era debilidad, era sabiduría. Con el tiempo, entendió que todo lo vivido había sido necesario, que sin la herida, no habría crecimiento, que sin el caos, no habría orden, y que sin la pérdida, no habría aprendido a amar sin depender. Todo encajaba, cada lágrima, cada palabra no dicha, cada despedida. Todo la había llevado hasta ese punto donde por fin podía mirar atrás y decir, gracias, porque gracias a todo eso, hoy soy libre. Y así, el silencio que una vez nació del dolor, se convirtió en su mayor fuerza. El desapego que antes parecía vacío, se transformó en plenitud. Y su calma, en un faro que iluminaba su nuevo camino. Un camino donde ya no buscaba ser comprendida, sino auténtica, donde ya no necesitaba ser amada, sino estar en paz. Porque había descubierto la verdad más profunda del estoicismo emocional, que cuando dejas de luchar contra la vida deja de luchar contigo. Cuando el silencio se volvió su refugio y el desapego su fuerza, algo dentro de ella comenzó a florecer. Era un renacimiento invisible, el tipo de transformación que no necesita ser anunciada porque se siente en la manera en que respira, en cómo camina, en cómo observa el mundo. Ya no era la misma persona que un día buscó amor en lo ajeno. Ahora, ese amor lo había encontrado dentro de sí. Y esa diferencia marcaba el inicio de una nueva etapa, la de la reconstrucción desde la serenidad. Lo primero que cambió fue su relación con el tiempo. Antes lo vivía con prisa, midiendo sus días en función de respuestas, mensajes o encuentros. Ahora lo habitaba con calma. Cada mañana se convirtió en una oportunidad para agradecer, cada silencio en un espacio sagrado para escucharse. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el sonido del viento, el calor del sol, el ritmo de su respiración. Aprendió que la vida no ocurre en los grandes momentos, sino en esos pequeños instantes donde uno realmente está presente. Esa nueva conciencia trajo consigo claridad. Entendió que muchas de las heridas que cargaba no venían solo del otro, sino de su propia resistencia a aceptar la realidad. Había intentado sostener vínculos que ya no tenían alma, conversaciones que ya no tenían verdad, y emociones que ya no tenían sentido. En su intento por salvar lo que se desmoronaba, se había olvidado de sí misma. Pero ahora, desde la calma, veía todo con una perspectiva diferente. Ya no necesitaba entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Le bastaba saber que ocurrieron para su evolución. El renacimiento no fue un salto, fue un proceso. Hubo días en que el silencio pesaba, en que la soledad dolía, en que el pasado parecía regresar disfrazado de duda. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba cuánto había avanzado. Recordaba que antes el dolor la controlaba, y ahora ella lo observaba con distancia. Recordaba que antes buscaba validación, y ahora buscaba equilibrio. Esa conciencia era su brújula. Con el tiempo, comenzó a sentirse más ligera. Soltar no era solo una decisión emocional, sino también energética. Dejó de cargar con las culpas que no le correspondían, con las expectativas ajenas, con las promesas que nunca se cumplieron. En su lugar, llenó su vida de propósito. Volvió a escribir, a leer, a caminar sin rumbo fijo. Recuperó sus pasiones, no para distraerse del vacío, sino para llenarlo con su propia presencia. Y algo curioso empezó a suceder. Cuanto más se enfocaba en sí misma, más cambiaba la manera en que el mundo la trataba. Las personas que antes la subestimaban empezaron a mirarla con respeto. Aquellos que una vez la ignoraron ahora buscaban su atención. Pero ella ya no respondía desde la carencia. Su energía había cambiado, y con ella, su estándar. Ya no aceptaba menos de lo que merecía, no por orgullo, sino por amor propio. Él, por su parte, comenzó a notar ese cambio con más claridad. Donde antes había un corazón dispuesto a quedarse, ahora había un alma libre. Intentó acercarse con sutileza, enviando mensajes, evocando recuerdos. Pero la conexión ya no era la misma. Ella no odiaba, no resentía, simplemente había soltado. Porque comprendió que no todas las personas que amamos están destinadas a acompañarnos hasta el final. Algunas solo vienen a despertarnos. Su nuevo silencio no era una barrera, era un filtro. Permitía que solo lo verdadero se quedara. Aprendió a distinguir entre quien venía por curiosidad y quien venía con intención. Entre quien buscaba su energía y quien deseaba compartir la suya. Esa claridad la volvió selectiva, no por desconfianza,
sino por respeto a su paz. Y fue entonces cuando su entorno comenzó a reflejar su nueva vibración. Relaciones más sanas, conversaciones más profundas, experiencias más alineadas con su propósito. La vida ya no se trataba de llenar vacíos, sino de expandir su plenitud. Descubrió que cuando vives desde la calma, atraes todo lo que resuena con esa frecuencia. En medio de esa nueva vida, una tarde, mientras tomaba un café en silencio, tuvo una revelación simple pero poderosa. No había perdido nada, solo había cambiado de nivel. Todo lo que parecía una pérdida, en realidad había sido una redirección. Las personas que se fueron no la abandonaron, la liberaron. Los momentos de soledad no fueron castigos, sino espacios de crecimiento. El silencio que antes le dolía, ahora le daba sentido. Ese entendimiento le permitió perdonar, no como un acto dirigido a los demás, sino como una liberación interna. Perdón por haberse exigido tanto, por haber amado desde el miedo, por haberse callado cuando quería gritar. El perdón fue su cierre, y en ese cierre, nació una paz que nada ni nadie podía arrebatarle. La transformación fue tan profunda que incluso su forma de amar cambió. Ya no amaba desde la necesidad, sino desde la libertad. Amaba sin expectativas, sin intentar controlar, sin buscar completarse en otro, porque sabía que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de presencia. Y entendió que el amor más duradero es aquel que puede sentir incluso en ausencia. El silencio seguía siendo su compañero, pero ya no era un refugio de huida, sino un templo de conexión. Cada día se sentía más en paz consigo misma, más consciente de su poder interior. Y mientras el mundo seguía girando con su ruido constante, ella caminaba despacio, con una serenidad que no necesitaba explicación. Su renacimiento no fue un final, sino un comienzo. Un nuevo capítulo donde ya no necesitaba demostrar nada, ni perseguir lo que se alejaba. Donde la calma era su respuesta y el amor propio su guía. Entendió que la verdadera victoria no era recuperar lo perdido, sino reencontrarse con la versión de sí misma que el dolor había escondido. Y así, mientras el sol caía y el cielo se teñía de tonos dorados, sonrió con la certeza de quien ha encontrado su camino. Porque su historia no era una historia de pérdida, sino de regreso a casa. Y en esa casa interior, habitada por silencio, gratitud y paz, ella comprendió la enseñanza final del estoicismo emocional. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero siempre puedes elegir cómo florecer por dentro. El silencio que antes había sido un refugio se convirtió en un estilo de vida. Ya no lo utilizaba para protegerse, sino para conectar con su esencia. Su calma ya no era un escudo contra el mundo, sino un puente hacia una comprensión más profunda de la vida. Había alcanzado ese punto donde la paz interior no dependía de las circunstancias, sino de su manera de verlas. Y eso, más que una etapa, era una conquista. Su entorno lo notaba. Había algo en su presencia que irradiaba equilibrio, una energía tan estable que incluso en medio del caos, permanecía firme. No porque su vida fuera perfecta, aún tenía desafíos, días grises y dudas, sino porque ya no permitía que nada externo alterara su centro. Había aprendido lo que los sabios estoicos enseñaban: no puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondes. Y su respuesta ahora era calma. Siempre calma. El pasado, que antes aparecía como una sombra constante, ahora era un viejo maestro que saludaba desde la distancia. Ya no dolía recordarlo. Lo miraba con gratitud, reconociendo que todo lo que una vez la quebró también la moldeó. Que cada decepción fue una lección y cada silencio una oportunidad para escuchar su voz interior. La transformación no solo había sido emocional, sino espiritual. Comprendió que la serenidad no era ausencia de emociones, sino dominio de ellas. No era frialdad, sino conciencia. Y esa conciencia le permitía vivir desde la aceptación, sin intentar forzar nada, sin querer cambiar a nadie. Había entendido que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, y que el verdadero amor, el que no ata ni exige, nace de esa comprensión. Él, que alguna vez fue el epicentro de su tormenta emocional, ahora era solo un capítulo más de su historia. No lo recordaba con rencor, sino con respeto, porque gracias a ese vínculo había despertado. Sin el dolor que él provocó, quizá nunca habría descubierto su poder interior. Y aunque alguna vez lo amó profundamente, ahora lo soltaba con serenidad, como quien deja ir una hoja al viento sabiendo que su destino es volar.
En su nuevo mundo, las relaciones ya no eran dependencias, sino encuentros. Sabía que todo lo que llega tiene un propósito: enseñar, inspirar o simplemente acompañar un tramo del camino. Ya no temía los finales, porque entendía que la vida es un constante fluir de llegadas y despedidas. Y mientras todo cambiaba afuera, ella permanecía firme en su centro, en esa quietud que había construido con tanto amor. La gente empezó a acudir a ella en busca de consejo. Algunos querían entender cómo lograba mantenerse tan en paz. Otros simplemente deseaban sentirse un poco de su energía. Y ella sonreía, porque sabía que no había fórmula secreta. Solo un camino, el de la introspección, el de la aceptación y, sobre todo, el de la gratitud. Comenzó a compartir su historia, no para revivir el pasado, sino para inspirar a otros a encontrar su propio equilibrio. Hablaba de cómo el dolor puede ser un portal hacia la sabiduría, de cómo el silencio puede revelar respuestas que el ruido nunca deja escuchar, y de cómo el desapego no es pérdida, sino libertad. Su mensaje era simple pero poderoso: no busques controlar la vida, aprende a fluir con ella. Su vida diaria se volvió un ritual de serenidad. Cada mañana meditaba unos minutos, observando sus pensamientos pasar sin juzgarlos. Aprendió a escuchar su cuerpo, a descansar cuando lo necesitaba, a cuidar su mente como quien cuida un jardín. Se rodeó de belleza sencilla: libros, naturaleza, conversaciones honestas y momentos de soledad que ya no le pesaban, sino que la nutrían. El amor, cuando volvió a aparecer, ya no fue tormenta, sino brisa. Ya no la arrastró, la acompañó. Era un amor tranquilo, basado en respeto y libertad, donde cada uno podía ser sin miedo. Porque cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, atraes relaciones que reflejan esa misma paz. Y aunque el miedo a sufrir siempre acecha, ella sabía que no hay amor más puro que aquel que se vive sin apego, confiando en que todo lo que es real permanecerá por su propia naturaleza. A veces, al caminar sola por la ciudad o mirar el cielo en silencio, recordaba todo lo que había pasado: las noches de llanto, las dudas, las veces que quiso rendirse. Y sonreía, porque cada caída la había acercado más a sí misma, porque sin haber tocado el fondo del dolor, nunca habría aprendido a flotar sobre él. Había llegado a comprender que la verdadera fuerza no está en resistir el dolor, sino en transformarlo. Que la verdadera libertad no está en huir del pasado, sino en hacerlo parte de tu sabiduría. Y que el silencio no es vacío, sino espacio. Espacio para crecer, sanar y reconectar con la esencia más pura del ser. Así, sin buscarlo, se convirtió en testimonio viviente de una verdad universal. Cuando sanas, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más consciente. Ya no reaccionas, eliges. Ya no temes, confías. Ya no necesitas que la vida sea perfecta, porque has aprendido a verla perfecta incluso en su imperfección. Una tarde, mientras el sol caía sobre el horizonte, sintió una paz tan profunda que por un momento creyó que el tiempo se había detenido. Era la sensación de estar completa, de no deberle nada a nadie, de haber cumplido el viaje más difícil, el regreso a sí misma. En ese instante, entendió que el silencio, el desapego y la calma no eran el final de su historia, sino el principio de una nueva forma de vivir. Porque la verdadera victoria no fue haberlo superado a él, ni haber cerrado un ciclo. La verdadera victoria fue haberse encontrado. Haber descubierto que dentro del caos siempre hubo un centro inmutable, su alma. Y esa alma, ahora en calma, irradiaba una luz tan serena que nada externo podía apagar. Y así terminó su historia, no con un grito de venganza ni con un reencuentro romántico, sino con una sonrisa silenciosa, porque entendió que no había nada que recuperar, solo mucho que agradecer, que no había nadie que perdonar, porque todo había cumplido su propósito, y que la paz que tanto buscó siempre había estado ahí, esperándola pacientemente, dentro de su propio corazón. Esa fue su victoria final, la victoria del alma serena, del amor que ya no necesita, del silencio que ya no duele. Una victoria que no se celebra con aplausos, sino con quietud, porque la vida, después de todo, no premia a quien más lucha, sino a quien aprende a fluir con gracia, con sabiduría y con paz.